Bienvenidos a su programa de Derecho Familiar y Derecho Civil. La nueva temporada de estas materias nos permiten darles a ustedes ahora una proyección mayor dentro de la temática concreta que hemos tratado del testamento, la sucesión legítima, y ahora este programa se va a proyectar a una interrogante. Con la presencia de los maestros Marco Antonio Ramírez González, a quienes doy la más cordial bienvenida, Marco. Muchas gracias, doctor. Nuevamente es un privilegio estar en su programa de televisión y saludo a toda su distinguida teleaudiencia, doctor. Muchas gracias. Y al maestro Eduardo Sokov, igualmente, bienvenido, maestro, con tus luces y tus conocimientos para hablar sobre esta nueva materia. Muchas gracias, doctor. Al contrario, le agradezco la invitación. El tema que vamos a poner sobre la mesa y que vamos a proyectar hasta su hogar es una interrogante. ¿Son copropietarios los coherederos a los que les deja un bien a varios de ellos? Respuestas puede haber muchas, pero la interrogante permanece. Hay que definir, con el apoyo de los maestros, cuándo estamos en presencia de la figura coheredero y cuándo en la de copropietario, Marco Antonio. Sí, gracias, doctor. En principio los calificativos son muy específicos. Cuando hablamos de un coheredero, tan solo el prefijo co hace referencia a que hay dos o más. Puede haber 10, 20, pero hay dos o más coherederos respecto de un mismo bien, porque ya sea que por la ley así se haya establecido en el orden de la sucesión legítima o por un testamento como coherederos varias de las personas que tengan ese derecho respecto de la herencia. Ahora, respecto de la copropiedad, estamos hablando de una propiedad donde el poder jurídico, la titularidad de un bien en específico es de dos o más personas también. Entonces, mi querido Eduardo, desde el punto de vista del Código Civil, que nos puede ayudar, ¿tendrá alguna definición para decir quiénes son coherederos por mandato de la ley y quiénes son copropietarios? Sí, doctor. Bueno, señalando o ahondando en las definiciones que ya expuso de manera excelsa el maestro Marco Antonio Ramírez, la diferencia aquí se puede sostener derivado de que los coherederos son aquellos que participan respecto a los derechos que derivan de una sucesión, ya sea testamentaria o bien la legítima. Y los copropietarios son aquellos que tienen parte de la propiedad de un bien o de un derecho, doctor, pero que no deriva de alguna sucesión testamentaria o intestamentaria. A ver, es pregunta para los dos, para que la conteste el que crea más conveniente. ¿Es igual? ¿Tiene el mismo tratamiento jurídico en el Código Civil la copropiedad que la coherencia? No, doctor. A ver. No, bueno, en realidad va a tener una consecuencia derivado de sus proyecciones jurídicas, porque en principio los copropietarios que hayan, por ejemplo, 2 o 3 personas comprado en su autonomía de la voluntad un bien en particular, van a ser copropietarios con intereses eminentemente económicos, con intereses personales, con intereses propios. Cuando hablamos de los coherederos, ya el interés económico que sin lugar a dudas está, ese interés supera porque los coherederos tendrán respecto de bienes específicos de la herencia que tal vez pudieran ser, doctor, incluso hasta familiares por orden de la ley o también por el testamento, donde esos coherederos van a ser también copropietarios, doctor, pero con un tratamiento completamente en principio distinto, porque estamos hablando de bienes respecto de un caudal hereditario
donde va a tener desde la perspectiva de lo que establece incluso la ley, un tratamiento completamente distinto, doctor. No, pues esto se oye casi como un sueño muy agradable, muy bien, pero ahora vamos a ver con el maestro Sokop. Yo sostengo que tanto dejar una herencia a varios como la copropiedad tienen los mismos problemas. Sí, completamente de acuerdo, doctor, y bien, porque se pueden formar alianzas dentro de estas copropiedades o coherencias que se están constituyendo. Lo ideal, como usted bien lo comenta y lo ha expuesto en múltiples foros, es tomar en consideración la figura del delegado o delegatario, en donde el testador puede disponer específicamente de un determinado bien, un determinado derecho para una determinada persona. O bien, tratándose de la herencia, designar a sus herederos, pero imponerles algún tipo de condición justamente para no permitir, si bien se va a constituir una coherencia, llegado el momento, que no siga para constituir o perfeccionar la copropiedad de determinados bienes o derechos, doctor. Pero tú, como experto que eres en esta materia, igual que Marco Antonio Ramírez, lo ven con la facilidad, pero a mí, en lo personal, desde el punto de vista profesional, me preocupa porque hay normas semejantes para dividir la copropiedad, igual que la coherencia, porque hay derecho del tanto, hay parte alícuota, hay el que quiera y no quiera. Estamos pensando en algo muy simple, 2 coherederos, pero vamos a pensar en una casa que se le deja a 10 hijos. Marco, ¿eso qué? Pues para decir a la distinta teleaudiencia, no deje problemas con una herencia, una casa a 10 hijos, porque ¿para cuánto tiempo, Eduardo, te gusta que eso se pueda resolver si 10 piensan de manera diferente? No, pueden ser plazos que uno a lo mejor ahorita los comenta como ficción, pero realmente pudiéramos estar hablando de 6, 8 o hasta 10 años para resolver este conflicto entre 10 personas, sin perder de vista que van a ser 10 personas con 10 representantes jurídicos, abogados, operadores jurídicos, y cada uno de estos abogados, operadores jurídicos, con una estrategia legal distinta. Entonces es grave, es gravísimo. O sea, nuestro consejo a la gente que nos escucha es: no dejen una propiedad a varios coherederos. Por ejemplo, ocurre, me voy un poco a salir de esto, con la sociedad conyugal. La sociedad conyugal tiene y se le aplican las reglas de la copropiedad. Sí. Pues sí, ¿no? Sin vacilación, sí, no. Categóricamente. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver, si quieres, Eduardo, o tú, Marco, leer del Código Civil, para que estemos hablando de lo mismo. ¿Cuál es la definición de copropiedad y cuándo se da la coherencia, cuando hay coherederos? Sí, doctor, con mucho gusto. Es importante para que no sea la opinión de quien les habla o la del maestro Sokop o la del maestro Ramírez, sino el mandato de la ley, lo que dice el código. Sí, específicamente para hablar de la copropiedad, el artículo 938 ordena lo siguiente: hay copropiedad cuando una persona o un derecho pertenecen pro indiviso a varias personas. Muy bien, ahora vamos a explicar tú mismo, Marco, qué significa pro indiviso, que pertenezcan a varios, sin entrar todavía a que yo quiero y tú no quieres vender. Sí, digo, es una situación jurídica muy interesante, doctor, la que se pone en este diálogo, porque si usted es dueño junto con otras personas de un mismo bien, vamos a suponer una casa, son 4 copropietarios, no significa que los 4 copropietarios, cada uno de ellos tendrá el acceso solamente uno de la planta baja, el otro de las escaleras, de la planta media y de la planta alta, es decir, que se reparta en porciones. No,
todos van a corresponder un derecho de copropiedad pro indiviso, que esto va a tener repercusiones importantes porque todos tendrán una propiedad respecto de su parte alícuota, otro concepto muy interesante en la copropiedad, esta parte aritmética, imaginaria, dividida de la casa, que es el 100% y son 4 copropietarios, cada uno tendrá pro indiviso como su parte proporcional, su parte alícuota, el 25% respecto del mismo bien, pero la casa no se divide, la casa permanece intacta. En alguno de sus teorías, doctor, y de los libros de sus obras de la copropiedad, sobre todo algunas de las teorías interesantes, hablaban de que todos son propietarios del todo, no se divide en una división material, sino sí aritméticamente imaginaria a través de la parte alícuota, doctor. A ver, maestro, ¿qué opinas? Completamente de acuerdo con lo que expone el maestro. Aquí es complicado determinar o aterrizar este porcentaje del cual bien expone el maestro. Es una idea etérea, es el 25% que me corresponde sobre un todo. Pero yo, ¿en qué momento puedo materializar o decir, bueno, es que de esta casa, utilizando el ejemplo que expone el maestro Marco Antonio Ramírez, de esta casa, bueno, ese 25% corresponde a las escaleras. Y yo como copropietario puedo decir, no, momento, ese 25% corresponde a la parte superior de esta casa. Entonces es algo realmente que no permite una posibilidad jurídica de determinar con toda precisión cómo es que ese 25% va a llegar a materializarse, doctor, respecto de la cosa. Entonces, asumiendo nosotros la responsabilidad de nuestras respuestas, le diríamos a la distinguida teleaudiencia, no deje propiedades en testamento con copropietarios. ¿Por qué? Pues porque va a haber problemas que todavía no entramos en ellos, pero vamos a entrar de cuando, si el ejemplo es de 10 copropietarios o 2 y uno no quiere vender y el otro sí, ¿cómo se va a tener que llegar hasta un juicio, rematar o lo que venga con eso, si en un momento dado uno no quiere vender? Entonces, maestro Ramírez, ya dijimos lo que es la copropiedad desde el punto de vista estrictamente del derecho civil. ¿Y cómo vamos a entender que son copropietarios los coherederos? ¿Se les van a aplicar las mismas reglas? Bueno, de los mismos conflictos jurídicos que tiene la coherencia con la copropiedad, como lo estamos estableciendo, sí, doctor. Sin embargo, dentro de los coherederos, su forma de origen de adquisición de la propiedad es siempre a través de una sucesión, ya sea por testamento o por intestado, donde van a compartir dentro del caudal hereditario una coherencia que tendrá las mismas reglas, doctor, eso sí es categórico, respecto de la copropiedad. Sin embargo, de la copropiedad que pueden hacer de un testamento o de una herencia, también lo puede hacer a través de un contrato de compraventa, por ejemplo, un contrato translativo de dominio. Pero dentro de las reglas de la copropiedad y de la coherencia serán las mismas, porque va a haber, como dijimos, el proindiviso, la parte alícuota, un bien que no admite cómoda división, por ejemplo. Otro de los principios de la copropiedad que se le aplica a la coherencia es que, lo que usted ya anticipaba, doctor, nadie puede estar obligado a permanecer en la indivisión, nadie está obligado a permanecer en la coherencia tampoco, doctor. Y entonces, frente a eso, Eduardo, Bueno, aquí nuevamente ¿qué respuesta? surge una problemática muy grave que pocas veces considera la gente al momento de constituir estas figuras, coherencia o bien la copropiedad. Justamente cuando la cosa no permite cómoda división, los copropietarios tienen el derecho de solicitar la disolución de esta copropiedad, de esta figura. ¿Qué quiere decir con esto? Que comparecen ante un juez a efecto de que ordene la venta del bien para que el resultado o el dinero que se obtenga de esta venta se reparta con base en los porcentajes que tiene cada uno de los copropietarios. Pero aquí entramos nuevamente en un problema, que esto es algo que se tiene que considerar. Esta venta que va a ordenar el juez
va a ser una venta en subasta pública, que va a seguir las reglas del remate judicial. Y Entonces, eso sería bueno aclararle a la distinguida audiencia qué es pública y qué es en audiencia y qué es eso. sí, claro que sí, doctor. Bueno, este remate judicial o esta subasta pública es el acto jurídico mediante el cual ante un juez se enajenan, se venden bienes para recibir dinero y con la recepción de este dinero se cumplan con obligaciones, con deberes, en fin, con lo que las partes que acuden ante el juez están solicitando, doctor. Y aquí la desventaja o el peligro de participar en este tipo de ventas judiciales es el valor de los bienes. Yo puedo tener un inmueble que en valor avalúo valga 10 millones de pesos, pero este bien en subasta pública, en remate judicial, en primera moneda, que es el primer ofrecimiento que se hace al público y en el que la gente va, participa, puja, ofrece ciertas cantidades hasta que resulta una de todas estas gentes participantes victorioso. La base para iniciar la puja o el ofrecimiento de dinero, doctor, son las 2/3 partes del valor de avalúo. Entonces, si hablamos de un bien con un valor comercial de 10 millones de pesos, pues este bien ya en automático, si no existe mejor oferente, podemos estar perdiendo 3 millones de pesos que se venden 7, doctor. Parece una simpleza, pero no hay que perder el faro, no hay que perder el objetivo, la luz. Se quedó la propiedad en la herencia en coherederos. Aquí ya va a haber un conflicto familiar, porque si se quedó la casa para que la conserven, porque el papá hace 40 años que la ha tenido, y de los 5 copropietarios, coherederos, que son los que van a recibir el bien, llegar hasta esto que señala acertadamente el maestro Socop, pues es muy grave para la familia, Eduardo. Porque bueno, ya llegamos, ya dijo antes el maestro Ramírez, nadie está obligado a permanecer pegado, para usar un concepto muy simple, pegado en eso y hasta morir. Pues no, porque no estás obligado. Pero entonces, lo recomendable a un testador, alguien que otorga un testamento, es no dejar problemas de herencia en copropiedad. Así es, doctor. Y justamente también, como usted bien lo ha expuesto en múltiples foros, el asesorarse, ya sea con un notario o con un abogado especialista en la materia familiar, que justamente le permita a la persona que está dispuesta a realizar un testamento que sepa cuáles van a ser los alcances de lo que va a disponer. E incluso el saber que puede ordenar la venta del bien directamente el testador, pero esta venta la puede ordenar que sea o se dé fuera de subasta pública. Entonces ya es una compraventa normal en la que se contrata un corredor inmobiliario o los mismos interesados promueven el bien en venta, pero ya no va a haber ningún descuento respecto al precio que en determinado momento se reciba por la enajenación de este bien, doctor. Estas condiciones, si bien son muy importantes, pocas veces se plasman o se dejan de exponer en los testamentos, doctor. Sigamos con ese ejemplo, Marco Antonio. Entonces, son 5 herederos y uno dice, en ninguna circunstancia voy a vender esto que me dejó mi papá. Y viene el conflicto familiar, ¿y qué se va a hacer ahí? Sí. ¿Qué dice la ley? Sí. La ley dice que se va a vender contra la voluntad, dice que se va a dar un plazo, si se vende y el otro no dio su consentimiento, se va a notificar, es el mismo tiempo del derecho del tanto para los coherederos que para los copropietarios. ¿O qué más? ¿Qué más dice la ley o qué viene? Sí, no, específicamente lo que establece la ley, bajo el principio, doctor, se reitera, de la copropiedad que decíamos, nadie está obligado a permanecer en la indivisión. En ese ejemplo, dentro de los coherederos, si uno quisiera no estar en la coherencia, de modo que también en la copropiedad, y como no está obligado a permanecer en la indivisión, ya decía el maestro Eduardo Soukup, tiene que vender su parte alícuota
pero la ley va a dar reglas donde primero todos los coherederos gozan de un derecho de preferencia, del tanto que así se expresa, y específicamente el artículo 1292 del Código Civil para la Ciudad de México del siglo XXI nos va a establecer este procedimiento donde el heredero primero debe preferir a cualquiera de todos los otros coherederos. De lo contrario, si quiere preferir o si quiere vender a un extraño, debe seguir específicamente lo que a la letra establece el artículo 1292. El heredero de parte de los bienes que quiera vender a un extraño su derecho hereditario debe notificar a sus coherederos por medio de notario, judicialmente o por medio de 2 testigos las bases o condiciones en que se ha concertado la venta, a fin de que aquellos, es decir, los coherederos, dentro del término de 8 días, hagan uso del derecho del tanto. Si los herederos hacen uso de ese derecho, el vendedor está obligado a consumar la venta a su favor conforme a las bases concertadas. Por el solo lapso de los 8 días, se pierde el derecho del tanto. Si la venta se hace omitiéndose la notificación prescrita, en este artículo, dice la ley, será nula. Artículo, doctor. Es grave, muy grave. Por eso el tema es tan apasionante, porque en principio se dice, coherederos, pues son varios los dueños. Sí, pero son varios los dueños, pero si alguno no quiere vender, lo vas a arrastrar hasta un juicio, sí, y a una subasta. Así es, sí. Ahora, ¿qué más continúa con eso? Gracias, doctor. Bueno, aquí una reflexión es de alguna manera tan grave o tan falta de práctica la copropiedad o la coherencia que la misma ley al momento de condicionar la venta respecto de estos bienes o estos derechos que se constituyan en copropiedad coherencia le da preferencia al resto de los coherederos o copropietarios. ¿Con qué? Con la única finalidad de que se disuelva esta copropiedad. No permite o no pone en una igualdad de derechos a un extraño respecto al coheredero o copropietario. Y es esta la finalidad justamente de estas disposiciones reglamentarias, el disolver la copropiedad. Entonces, o se disuelve por ley y de manera voluntaria, o se disuelve por ley de manera forzosa ante un juez, doctor. Entonces, ¿qué les podemos aconsejar a quienes nos hacen el honor de recibirnos en su casa como expertos nosotros en derecho familiar, en derecho sucesorio, en derecho civil, frente a esta problemática que es tan grave? Porque también sería bueno señalar este derecho del tanto que tienen los copropietarios, porque hemos hablado de coherederos, pero esos coherederos ya son también copropietarios. Sí. Al menos el derecho así lo tienen. Entonces, ¿qué norma se aplica? La de los copropietarios. Para el derecho del tanto, ¿el plazo es el mismo o es diferente? Ya leíste que es una sanción de nulidad y nulidad absoluta, porque es una norma de orden público donde tú no puedes andar que los 10 herederos, 9 están de acuerdo y tú no, pues póngale su dinero en el banco y vendan. Y vendan sin haber hecho estos trámites, es muy grave. Sí, no, y como lo hemos reiterado, doctor, aquí se ratifica la misma reglamentación. Ahora, en la copropiedad usted va a escuchar lo que establece el artículo 973, que los plazos son los mismos, las características respecto de la disolución de esta copropiedad, la venta a un extraño, donde los copropietarios gozan también de un derecho de preferencia del tanto, de modo que el artículo 973 ordena que los copropietarios de cosa indivisa no pueden enajenar a extraños su parte alícuota respectiva si el partícipe quiere hacer uso del derecho del tanto. A este efecto, el copropietario notificará a los demás, por medio de notario o judicialmente, la venta que tuviera convenida, para que dentro de los 8 días siguientes hagan uso del derecho del tanto. El término es el mismo respecto a los copropietarios a los coherederos, 8 días. Transcurridos los 8 días por el solo lapso del término,
se pierde el derecho. Mientras no se haya hecho la notificación, la venta no producirá efecto legal alguno. Es la misma reglamentación, doctor, digo con otras palabras, pero los mismos efectos jurídicos de los copropietarios también para los coherederos, doctor. Tienes la palabra. Gracias, doctor. Bueno, hay que hacerle saber o denotar a su amable teleaudiencia que si bien son dos figuras muy similares con los mismos plazos, las disposiciones que las regulan para efectos de esta disolución o de esta enajenación o venta de los bienes sí manejan características distintas. Para efecto de la venta de los derechos en la coherencia, si es categórica la ley al decir no notificas este derecho del tanto y esta transmisión será nula. Para el caso de la copropiedades, no notificas este derecho del tanto a tus copropietarios y la venta no producirá efecto legal alguno. Entonces, aquí sí hay que hacer la salvedad de que para el supuesto específico de la copropiedad, mientras no se notifique, no produce efectos. Pero ¿qué pasa si yo notifico y el copropietario no quiere comprar? Pero, a ver, repite el artículo de la copropiedad, porque se habla de nulidad. Entonces, mientras no se haya hecho la notificación, la venta no producirá efecto legal alguno. ¿Qué artículo es? El artículo 973 del Código Civil, doctor. ¿Y el 74? El 74 establece si varios propietarios de cosa indivisa hicieren uso del derecho del tanto, será preferido el que represente mayor parte, y siendo iguales, el designado por la suerte, salvo convenio en contrario. Entonces, este apuntamiento que hace el maestro Socó es que esa venta, esta no es nula. Está viciado de una nulidad relativa que está sujeta a ser perfeccionada y producir entonces. Pero ahí efectos dice jurídicos. que es nulidad relativa. No. Pero da una condicionante. Mientras no se haya realizado o hecho esta notificación, la venta no producirá efectos. Mientras no se haya hecho la notificación. Por eso, pero ¿eso qué significa? Porque muchas veces el abogado hace una interpretación a contrario sensu de que lo que nos dijo el legislador en realidad es esto, pero aquí, ¿cómo es posible que se pueda pensar en que hubiera una nulidad relativa? Te pregunto. Sí, no, claro, y entiendo justamente es la voluntad de la ley, la disolución de la copropiedad, pero a final de cuentas estamos ante una figura cuya naturaleza jurídica es de derecho civil y no de derecho familiar. Es ahí donde entiendo que puede recaer justamente la diferencia al no tratarse de una norma de orden público e interés social, que de alguna manera impera la voluntad de las partes que celebran o que comparecen al acto. Este acto, manejado como derecho civil, si lees el artículo 8 del Código Civil, sí, doctor, no está atentando contra una norma. En este caso, mi derecho de propiedad, a que yo lo... ¿Qué hago yo? Quedo indefenso como tú lo señalas. El 8. Sí. Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos que la ley ordene lo contrario. No prohíbe la ley que tú vendas. Me vas a vender a mí de la copropiedad y este cuate, el que no dio su consentimiento, ¿qué? ¿Va a sustituir su consentimiento el juez? ¿Le van a depositar el dinero en la nación financiera, no sé dónde, y el contrato va a ser perfecto? No, perfecto no, pero justamente si yo hago la notificación aún con posterioridad a esta enajenación de derechos de copropiedad, y ya sea que conteste o que no conteste él o los copropietarios a quienes va dirigida esta notificación, en ese momento entonces ya... Para el caso de que no contesten, la venta produce efectos. Para el caso de que contesten y acepten las condiciones en las cuales se hizo esta transmisión, entonces ahí sí ellos pueden decir, yo quiero, es mi derecho, véndeme a mí antes de venderle al extraño.
Pero entonces ya todo esto se hizo muy confuso para la distinguida teleaudiencia. ¿Qué es lo que les vamos a decir? ¿Qué es lo que tienen que hacer? O nos quedamos con la hipótesis del maestro Sokop de que, no, pues vende y después veré, pues como no surte, o como dices, que no surte efectos. Que no producirá efecto legal alguno. ¿Qué significa la expresión que no produzca efecto legal alguno? Pues por supuesto, para empezar, no puedes transmitir la propiedad. Sí. Ahora vas a pasar encima del derecho del tanto que yo tengo, donde nunca dije ni lo ejercí. ¿Qué diría la Suprema Corte en una cosa como esta? ¿Cómo la resolvería? Si tú tuvieras que resolver eso, ¿qué harías? Bueno, es nulidad absoluta, doctor, digo, porque es una norma de orden público y si no se le hace la notificación a los copropietarios, el acto jurídico está viciado en nulidad absoluta. Pero Eduardo sostiene que no es una norma de orden público. Sí, así es. Para mí es una norma de derecho civil en donde impera la voluntad de las partes, doctor. No, como bien establece el artículo 1292 para el caso de los coherederos, en donde la norma sí especifica textualmente que si no se realiza esta notificación del derecho del tanto o no se respeta este derecho del tanto, esta transmisión será nula. Si la venta se hace omitiéndose la notificación prescrita en este artículo, será nula. Ahí la ley es muy clara. Aquí, digo, desgraciadamente, a lo mejor por falta de técnica jurídica, alguna cuestión, el legislador da la opción de realizar esta notificación en un momento posterior a la transmisión de... Muy bien, pero ya ahorita ya te enredaste en una situación de pretender, yo no comparto esa opinión, sobre todo ahora con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en que este procedimiento es de orden público e interés social. Bueno, pues, no podemos aquí decir que esto es de derecho privado. Bueno, pero el procedimiento del que habla el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México y de los 32 estados de la República Mexicana, es en cuanto a los procedimientos judiciales, que estos sí son totalmente al día de hoy y con la entrada de este Código Nacional de orden público y de interés social. Pero las disposiciones que emanan directamente del Código Civil, una parte, la parte referente a la familia y al derecho familiar patrimonial, encuadra en las normas de orden público e interés social, porque son derechos y deberes determinadas por la ley. Y la parte referente al derecho civil son normas en donde la voluntad de las partes impera, y si no hay una disposición que expresamente prohíba determinada conducta, las partes pueden realizarla. Pero ¿cómo puedes decir que no produzca, si dice ahí textualmente la ley, que no producirá efecto legal alguno? ¿O no dice eso? Sí, no producirá. A ver, léelo completo. Sí. Dice, los propietarios de cosa indivisa no pueden... Un momentito. ¿Los coherederos son propietarios de cosa indivisa o no? De derechos, son copropietarios de derechos. No, pues digo, sí, no hay otra. Sí son. Sí son, doctor. Entonces... Y dice, no, categóricamente, no pueden enajenar a extraños su parte alícuota. Un momentito. Aquí le van a enajenar al extraño. Uh-huh. ¿Y tú cómo te quedas? Tú eres el abogado del cuate que no quiere. Uh-huh. ¿Qué le vas a decir? No, pues usted de todas maneras, aunque no quiera, se vende. O sea, para la distinguida teleaudiencia es muy importante, porque nosotros somos expertos, somos jurídicos, sabemos de esto, etcétera, y muchas veces lo mal hecho de la ley trae más problemas. Y luego cuando el juez quiere resolver, o la corte, o el magistrado, etcétera, ya no sabes si vas o vienes. Sí. Pero aquí, por eso se planteó como parte de este programa, el título, ¿coherederos y copropietarios? ¿O son dos figuras totalmente distintas? Y ya vimos, y vamos a llegar casi al final del programa, que las reglas son las mismas. Dan el tanto, pro indiviso, tiene su parte alícuota, somos 10 herederos, no es que tenga las escaleras y tenga el elevador,
sino te tienen que aplicar la regla de la copropiedad. Entonces, ¿a dónde llegaríamos, Eduardo, con este? Digo, la idea para el público es que traten de no dar herencias en copropiedad. Sí, Porque nomás nosotros tres no nos ponemos de acuerdo. Imagínense ustedes una familia en la que además se les va a poner todavía más difícil. Una parte de los bienes se va a sucesión legítima, otra se va en copropiedad. ¿Y para cuántos años les gusta para que esto se reparta? No, lo que comentábamos hace un momento, doctor, 6, 8, 10 años para poder aspirar a la partición. Entonces, tratemos de llegar a una conclusión, cada quien defendiendo su posición, para que las personas que nos oigan, que nos oyen, también tomen una decisión. ¿Tú qué pensarías? Sí, bueno, las reglas jurídicas de los coherederos y de los copropietarios son idénticas, lo manifiesta la propia norma. Sus orígenes, su forma de adquisición es distinta. La realidad es que respecto de esa copropiedad o coherencia, cada uno de los o coherederos o copropietarios tienen un derecho respecto de ese bien en específico, respecto de esa herencia. Amalgaman una relación jurídica entre ellos respecto del poder jurídico que tienen con los bienes. Ahora, los bienes se van a dividir, cada uno va a poder, porque es su derecho, como coherederos o como copropietarios, la decisión de su parte alícuota de su proindiviso, y si quieren, por ejemplo, como lo hemos dicho, enajenar, vender, donar, su parte proporcional, van a tener que preferir a los coherederos o bien a los copropietarios para poderlo realizar. De lo contrario, en ambos supuestos es nulidad absoluta en el caso que no se sigan estas reglas específicas. Ahora, tú ya dijiste algo muy importante, pero yo voy a regresar al supuesto. ¿Cuál va a ser el contrato que se aplique para que esta copropiedad se venda? Coherencia. ¿Qué va a ser? ¿Qué contrato se va a realizar? Una compraventa de derechos para la coherencia sería Pues, porque es un derecho. ¿Y qué dice la ley de la compraventa? Sí, de la compraventa, el artículo 1292, creo. A ver. Aquí lo tengo, maestro. Gracias, sí. Artículo 1292. El heredero de parte de los bienes que quiera vender a un extraño su derecho hereditario. Que quiera vender. Aquí ya entramos al contrato de compraventa. Sí. Sí. Debe notificar a sus coherederos por medio de notario, judicialmente o por medio de 2 testigos las bases o condiciones en que se ha concertado la venta, a fin de que aquellos dentro del término de 8 días hagan uso del derecho del tanto. Si los herederos hacen uso de este derecho, el vendedor está obligado a consumar la venta a su favor, conforme a las bases concertadas. Por el solo lapso de los 8 días se pierde el derecho del tanto. Si la venta se hace omitiéndose la notificación prescrita en este artículo, será nula. Entonces, la respuesta de la ley, aunque estemos en el derecho familiar patrimonial, es que tú que vas a vender está afectado en nulidad absoluta, que es lo que decía el maestro Ramírez, porque lo que vas a hacer es una compraventa. Se omitió lo que sea, y vendes, que es en lo que estábamos. Pues no, ¿por qué? Porque el contrato está afectado en nulidad absoluta. Sí. Pero bueno, la idea es finalmente hacer para la distinguida teleaudiencia conclusiones claras, congruentes, lo que dice la ley, no desviarnos de eso, definir bien la naturaleza jurídica del acto jurídico con el que se va a deshacer la copropiedad, que finalmente es el contrato de compraventa. Entonces aquí valdría la pena hacer una referencia, Marco Antonio, una conclusión antes de despedirnos de este tema tan interesante, donde han escuchado muchas diferentes reflexiones y respuestas, pero
reitero, la ley ordena, no discute, y la ley dice, en este caso, que será nulo absoluto si usted no da ese aviso. Sí, A ver, sí, doctor. Marco. Y como usted lo ha hecho también en muchas obras y del programa pasado, del calificativo a esta materia de derecho sucesorio, hablamos de herederos, su vínculo con los copropietarios, coherederos, cuando son varios, de que estamos frente a normas de derecho familiar patrimonial, de orden público, interés social. En sus reflexiones también en muchas obras ha llegado a que si la familia, ese núcleo primordial de la sociedad, se desmiembra por conflictos internos, ahora sí hay un patrimonio de por medio, si son coherederos, si son 5 hermanos, por ejemplo, esa familia va a tener conflictos jurídicos si no se llegan a poner de acuerdo como lo estamos considerando, porque los efectos jurídicos de venta, de que no quieren o que si la mayoría sí, los otros no, ya decía el maestro Eduardo Zukov, esa parte alícuota se va a tener que vender tal vez en un precio menor, llegará un extraño después de haber preferido a los coherederos o copropietarios y haberse negado o no quieren o transcurren el tiempo de los 8 días de la notificación, se va a vender un extraño y va a venir una tercera persona a esa casa, a esa copropiedad, para poder tener su derecho específico respecto de esos bienes. Es decir, en conclusión, son conflictos jurídicos. Desde el punto de vista del derecho sucesorio se sugiere, se orienta que si usted tiene la posibilidad de hacer testamento, va a poder decidir qué va a hacer con su bien respecto de los que tienen más interés, que sean los propietarios, no copropietarios, sino propietarios de ese bien en específico. Por lo que la orientación es tal vez considerar esa transmisión a través de un testamento de forma individual en lugar de los conflictos que, como escucha, se generan tanto para los copropietarios cuanto para los coherederos. Gracias, Marco. ¿Y tú, gracias, para doctor. despedida, ¿qué le decimos a la distinguida teleaudiencia? Claro que sí, doctor, gracias. Bueno, en principio y sosteniéndolo como se comentó, lo comenté desde un inicio, evitar estas figuras a toda costa. Lo vimos, lo experimentamos incluso el día de hoy en el programa. No, como bien lo señala el doctor, no logramos ponernos de acuerdo respecto a esta figura y únicamente estamos exponiendo el tema. Imagine a qué pueden llegar sus herederos si usted no define con toda precisión cómo es que realmente quiere que ellos disfruten de esta herencia. Entonces, nuevamente, evitar la constitución de esta coherencia o de esta copropiedad para así justamente evitar problemas en un futuro. Pero las reglas son muy claras, hemos dado diferentes opiniones, finalmente la ley ordena, no discute, y si usted vende sin dar ese derecho del tanto, la venta no produce efectos jurídicos, se puede meter en un gran problema. Es importante para ustedes, como distinguida teleaudiencia, que al otorgar el testamento se acojan a lo que dice el notario, le expliquen lo que quieren y tomen en cuenta todas estas cuestiones, porque de otra manera pues va a haber problemas que ya vimos, se pueden complicar con la sucesión legítima, con la testamentaria, porque la copropiedad puede aparecer tanto en el testamento cuanto en la legítima, y va a ser el mismo problema. ¿Y por qué el Código Civil va en estas normas, da los mismos plazos, habla del derecho del tanto, la preferencia que éste tiene, etcétera? Porque el legislador se acogió a este contrato de compra-venta, los términos que se dan para vender una cosa que pertenece a varios en particular. Muchas gracias, maestro Zukov, muchas gracias, Gracias, Eduardo, a ustedes como distinguida teleaudiencia que nos dan la opción de entrar a su casa, de escucharnos, de mandarnos su información. Les recuerdo que estamos en el despacho de abogados asociados Huitrón y Zukov, igualmente Rolando Huitrón Roy, que es quien dirige todas estas operaciones y también forma parte de la misma asociación. Estamos en el World Trade Center, en la calle Montecito 38, el piso 25, la oficina 15.
Aquí usted tiene un correo info@huitron.mx. Estamos en la alcaldía Benito Juárez. Y también nos pueden llamar al teléfono 55 90 39 97 53. Se los repito, 55 90 39 97 53 para una duda, para una consulta, para una entrevista. Estamos como siempre a la mejor disposición de hacerlo. Y les recuerdo, lo mejor de nuestra vida está por venir.